El Caballero de la Armadura Oxidada es una obra de Robert Fisher, que, a través de una fábula simple pero profunda, nos invita a reflexionar sobre nuestras barreras emocionales y el camino hacia el autodescubrimiento. Con una mezcla de humor, fantasía y enseñanzas filosóficas, este libro ha conquistado a lectores de todas las edades. En esta historia, seguimos a un caballero atrapado, literal y emocionalmente, dentro de su armadura. Un viaje lleno de metáforas lo llevará a enfrentar sus miedos, conocer sus verdades y derribar las barreras que le impiden vivir plenamente. Hoy te contaré cómo este relato nos recuerda la importancia de ser honestos con nosotros mismos y abrazar nuestra vulnerabilidad. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, vivía un caballero que creía ser bueno, generoso y amoroso. Se dedicaba a rescatar damiselas, luchar contra dragones y participar en cruzadas. Pero, en su afán por demostrar su heroísmo, se obsesionó con su brillante armadura, que comenzó a usar siempre, incluso para dormir. Su esposa Julieta y su hijo Cristóbal, al principio, lo admiraban, pero con el tiempo, se sintieron cada vez más distantes. Julieta estaba cansada de la frialdad de la armadura y de no poder ver el verdadero rostro de su esposo. Cristóbal, por su parte, solo conocía el retrato de su padre, porque apenas lo veía en persona. El caballero, en su obsesión por mantener su imagen heroica, no se daba cuenta de lo que estaba perdiendo. Un día, Julieta le lanzó un ultimátum: o te quitas esa armadura o me iré con Cristóbal. Esto lo dejó consternado. Decidido a demostrar que podía cambiar, intentó quitársela, pero descubrió que estaba atrapado en ella. Desesperado, buscó ayuda con el herrero del reino, pero ni siquiera sus herramientas más fuertes pudieron abrir la armadura. En ese momento, el caballero comprendió que necesitaba algo más que fuerza física para liberarse. Así, comenzó su viaje en busca del sabio Merlín, con la esperanza de encontrar la solución a su problema. El caballero partió decidido, dejando atrás su castillo, su familia y su vida conocida. Viajó durante días a través de vastos bosques y senderos inciertos, debilitándose cada vez más, tanto física como emocionalmente. Aislado en su propia coraza, empezó a darse cuenta de lo poco que sabía sobre el mundo y sobre sí mismo. Se sentía perdido, sin dirección, pero su necesidad de cambiar lo mantenía en movimiento. Una mañana, cuando parecía que ya no podía continuar, se encontró con Merlín, el legendario mago, quien estaba rodeado de animales del bosque en armonía perfecta. Merlín, con su sabiduría y humor enigmático, le hizo una revelación crucial: la verdadera batalla del caballero no era contra dragones ni enemigos externos, sino contra las barreras que había construido dentro de sí mismo. Merlín le ofreció una bebida llamada vida, explicándole que debía aprender a aceptar tanto lo amargo como lo dulce de la existencia. Aunque el caballero al principio dudó, finalmente tomó la bebida, y por primera vez, comenzó a sentir una chispa de claridad. A partir de ese momento, Merlín lo guió hacia el sendero de la verdad, un camino que lo llevaría a enfrentarse a sus miedos y a descubrir quién era realmente. Para acompañarlo en su viaje, Merlín le asignó dos aliados inesperados: una ardilla ingeniosa y valiente, y una paloma llamada Rebeca, quienes serían sus compañeros y guías a lo largo de su travesía. Armado con estas nuevas amistades y con las primeras enseñanzas de Merlín, el caballero emprendió su camino hacia el autodescubrimiento. El sendero de la verdad era empinado y difícil, un reflejo de las luchas internas que debía superar. Con cada paso, el caballero se enfrentaba a su propia impaciencia, frustración y dudas. Las noches eran solitarias y frías, pero la ardilla y Rebeca lo cuidaban, ayudándolo a alimentarse y a recuperar fuerzas. Una noche, después de reflexionar profundamente sobre su vida y las relaciones que había descuidado, el caballero derramó lágrimas sinceras de arrepentimiento. Al despertar, notó algo sorprendente: una parte de su visera se había oxidado y caído. Rebeca le explicó que sus lágrimas, nacidas de sentimientos genuinos, estaban debilitando su armadura. Por primera vez en años, sintió la frescura del aire en su rostro, y vio el mundo con mayor claridad. Con esta nueva esperanza, el caballero continuó su ascenso por el sendero de la verdad, comprendiendo que este viaje no solo se trataba de deshacerse de su armadura física, sino de liberar su espíritu y redescubrir su capacidad de amar y conectar con los demás. Su transformación apenas había comenzado, pero ya no había vuelta atrás. Estaba decidido a alcanzar la cima, donde esperaba encontrar la libertad y la verdad. El caballero, fortalecido por la revelación de sus lágrimas y la caída de parte de su visera, avanzaba por el sendero de la verdad con una mezcla de esperanza y temor. El camino se volvía más estrecho y empinado, desafiando su resistencia y determinación. A medida que subía, comenzó a darse cuenta de lo pesado que era cargar con su armadura, tanto física como emocionalmente. Una mañana, después de una ardua jornada, se encontró frente a un imponente castillo. Sobre su puerta había un cartel que decía: Castillo del Silencio. Sin dudar, usó la llave dorada que Merlín le había entregado y entró. Al cruzar el umbral, el sonido del mundo exterior desapareció por completo, sumiéndolo en un silencio absoluto. Al principio, el caballero se sintió incómodo, incluso asustado. Estaba acostumbrado a llenar el vacío con palabras,
ruidos o pensamientos ruidosos. Pero en este lugar, no había donde escapar de sí mismo. Se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, escuchó su propia voz interior. Los recuerdos de sus actos egoístas y sus decisiones equivocadas comenzaron a surgir, y con ellos, una profunda tristeza y arrepentimiento. Días o quizás semanas pasaron dentro del castillo, el tiempo parecía irrelevante en ese lugar. Poco a poco, el caballero aprendió a aceptar el silencio y a entender su importancia. Descubrió que detrás del ruido de sus pensamientos, había verdades profundas que había ignorado, su miedo al rechazo, su necesidad de aprobación, y su desconexión con sus propios sentimientos. Al salir del castillo, algo dentro de él había cambiado. Aunque la armadura seguía presente, sentía que ahora era más ligera. Continuó por el sendero, llegando al segundo castillo, el castillo del conocimiento. Aquí, la experiencia fue aún más desafiante. Dentro de estas paredes, el caballero se enfrentó a espejos mágicos que le mostraban su verdadera esencia. No eran las imágenes heroicas que había construido sobre sí mismo, sino reflejos de un hombre inseguro, arrogante y desconectado de los demás. Aunque al principio se resistió a aceptar lo que veía, entendió que no podía avanzar sin enfrentarse a esas verdades. Fue en este castillo donde el caballero comenzó a conocerse realmente, no como el héroe idealizado que intentaba ser, sino como un ser humano con defectos, miedos y potencial para cambiar. Cuando finalmente dejó atrás el castillo del conocimiento, se sentía más ligero, más consciente y con una nueva determinación. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba avanzando hacia algo real, algo verdadero. El caballero, más consciente de sí mismo tras superar el castillo del silencio y el castillo del conocimiento, avanzaba por el sendero con renovada determinación. Pronto, llegó al último castillo, el más desafiante de todos, el castillo de la voluntad y la osadía. Este lugar se erigía imponente, con murallas altas que parecían desafiarlo a desistir. Al cruzar la entrada, un cartel le dio la bienvenida con un mensaje claro: aquí necesitarás todo tu coraje. Dentro, el caballero enfrentó pruebas que no solo desafiaban su fuerza física, sino su resistencia emocional y mental. El primer reto consistía en cruzar un puente frágil suspendido sobre un abismo. Al mirar hacia abajo, sintió el vértigo del miedo, pero recordó las palabras de Merlín: la verdadera valentía no es no sentir miedo, sino enfrentarlo. Temblando pero decidido, avanzó paso a paso hasta llegar al otro lado. Allí, lo esperaba otro desafío, un muro altísimo que debía escalar sin ayuda de su armadura. A medida que subía, los bordes cortaban sus manos y el cansancio lo invadía, pero también sentía algo nuevo, una fuerza interna que crecía con cada metro que ascendía. En lo alto del muro, encontró una inscripción que lo dejó reflexionando: la voluntad te impulsa, pero es la osadía la que te libera. El caballero comprendió que su voluntad lo había traído hasta aquí, pero necesitaba la osadía para dejar atrás lo que le pesaba, sus miedos, su ego y su incapacidad de aceptar su vulnerabilidad. Finalmente, al salir del castillo, el caballero se sintió diferente. Aunque aún llevaba parte de la armadura, notaba que muchas piezas habían caído durante las pruebas, debilitadas por sus esfuerzos y sus lágrimas. Por primera vez, su corazón se sentía ligero, como si estuviera preparado para algo mayor. Frente a él, el sendero continuaba hasta la cima de la montaña. La última etapa del viaje sería enfrentarse a sí mismo de forma definitiva. Mientras ascendía, acompañado por Ardilla y Rebeca, pensaba en Julieta y Cristóbal. Recordaba cómo había descuidado su amor y anhelaba volver con ellos, no como el caballero de antes, sino como alguien capaz de amar y ser amado. Finalmente, llegó al punto más alto del sendero de la verdad. Allí, bajo el cielo abierto y rodeado de la inmensidad de la naturaleza, se liberó de los últimos vestigios de su armadura. Ya no necesitaba esa coraza para protegerse ni para demostrar nada a nadie. Había aprendido que su verdadero valor no estaba en su apariencia ni en sus hazañas, sino en su capacidad de ser auténtico y vulnerable. Con lágrimas en los ojos, el caballero miró al horizonte, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Estaba listo para regresar a casa, sabiendo que ahora podía dar lo mejor de sí mismo a los demás, no como un héroe, sino como un ser humano pleno y consciente. Con la armadura completamente caída y su corazón liberado, el caballero comenzó el camino de regreso a casa. Ya no era el mismo hombre que había partido tiempo atrás. Las pruebas que había enfrentado en el sendero de la verdad lo habían transformado profundamente. Ahora entendía que su verdadero valor no residía en ser un héroe idealizado, sino en ser auténtico, abierto y capaz de conectarse con los demás. Mientras descendía de la montaña, Ardilla y Rebeca lo acompañaban, y aunque el viaje seguía siendo desafiante, el caballero se sentía más ligero, tanto en cuerpo como en espíritu. Por primera vez en mucho tiempo, podía apreciar la belleza del mundo que lo rodeaba, el canto de los pájaros, el murmullo del viento y la calidez del sol en su rostro. Cuando finalmente llegó a su castillo, se detuvo frente a la puerta, preguntándose si Julieta y Cristóbal lo recibirían. Había cambiado tanto, pero no podía estar seguro de que ellos también estuvieran listos para aceptar al hombre que ahora era. Sin embargo,
en lugar de temer el rechazo, respiró hondo y tocó la puerta. Julieta lo recibió con sorpresa, y Cristóbal, al principio, apenas lo reconoció. Pero al mirarlos, el caballero no trató de impresionarlos ni de justificarse. Simplemente fue honesto. Les contó sobre su viaje, sus errores, y lo mucho que los había echado de menos. Sus palabras, libres de pretensiones, llegaron al corazón de su esposa y su hijo, quienes lo abrazaron con lágrimas en los ojos. A partir de ese día, el caballero se dedicó a construir una relación más cercana con su familia. Ya no necesitaba demostrar su valor con gestos grandiosos ni esconderse detrás de una armadura. Había aprendido que la verdadera fortaleza estaba en la vulnerabilidad, y que la conexión sincera con los demás era lo que realmente daba sentido a la vida. El castillo, antes un lugar frío y distante, se llenó de risas y calidez. Aunque la vida seguía trayendo desafíos, el caballero estaba preparado para enfrentarlos con amor, coraje y humildad. Si disfrutaste este resumen, no olvides suscribirte para más contenido sobre literatura y grandes historias.